¿Quién ha visto a alguien que va a entregar regalos de Navidad y termina siendo arrestado en plena calle por la policía? Nadie imaginó que 10 minutos después, las personas dentro de la comisaría empezarían a pedirle perdón. Carlos solo quería llevar en silencio a su vecino un regalo de Navidad lleno de buena intención, pero la policía sospechó que estaba robando y le exigió explicar de dónde venían esos regalos. Carlos, asustado, entró en pánico. Temía que le quitaran los regalos y empujó apresuradamente su carrito para irse, pero no llegó lejos. La policía lo detuvo. Le puso las esposas directamente sin darle ninguna oportunidad de explicarse y lo encerró en la comisaría, pero lo que pasó después sorprendió a todos. 10 minutos después, Carlos fue liberado. 2 policías veteranos no solo le ofrecieron un pastel, sino que también lo invitaron a ver un partido, y el policía que lo arrestó fue obligado a escribir una carta de disculpa, y además a acompañar personalmente a Carlos a entregar los regalos a la casa del vecino. No fue porque Carlos tuviera algún respaldo, todo lo contrario, es que los policías veteranos lo conocían. Carlos parecía un adulto, pero su inteligencia se quedó en la de un niño de 8 años. Todos los días empujaba su carrito por el barrio. Su comportamiento era un poco extraño, pero su corazón era inocente y bondadoso como el de un niño. Nadie creía que pudiera cometer un delito. Era callado y reservado. El único lugar que le daba tranquilidad era al lado del campo de fútbol. Siempre se quedaba en una esquina mirando en silencio cómo los jugadores corrían y pasaban el balón. Incluso bajo el sol intenso, ese era su momento más feliz. Hasta que un día todo cambió. Un jugador pateó el balón fuera del campo y rodó hasta los pies de Carlos. Hey Einstein, why don't you try picking the ball up? Carlos recogió el balón, pero lo malinterpretó. Pensó que era para él, así que se lo quedó. El jugador fue inmediatamente a quejarse con el entrenador, acusándolo de robar el balón. Pero el entrenador solo sonrió. Si le gustaba, entonces se lo regalaba. Lástima que no todos pensaran igual. Al día siguiente, ese jugador de mente estrecha llamó a sus compañeros y encerraron a Carlos en el almacén y lo insultaron a través de la puerta. El entrenador lo escuchó y llegó enseguida y lo sacó. Carlos estaba aterrado. No dio las gracias, solo quería escapar de allí. El entrenador se enfadó completamente e hizo entrenar duro a todos en el campo hasta que quedaron exhaustos. Pero el castigo no fue suficiente. Decidió ir a disculparse en persona. Al día siguiente, Carlos volvió a aparecer. El entrenador iba a hablar, pero Carlos le devolvió el balón. Pensaba que si lo devolvía ya no lo molestarían. El entrenador dijo suavemente: I just want to tell you I'm sorry about what happened. I thought you needed to hear that from someone. Con culpa en el corazón, el entrenador invitó a Carlos a unirse al equipo como asistente. Carlos no respondió. Esa noche empezó el partido. Carlos se quedó de pie en silencio al borde del campo, con los ojos llenos de expectativa. El entrenador lo vio y tuvo una idea. Al día siguiente le pidió a un asistente que le llevara una botella de agua. Carlos retrocedió instintivamente, así que el asistente dejó el agua en su carrito sin acercarse. Cuando Carlos finalmente bebió el agua, el entrenador supo que era el momento. Volvió a invitar a Carlos a unirse al equipo. Esta vez lo conmovió con acciones. Carlos bajó la guardia y lo siguió, pero siguió en silencio. No dijo su nombre, solo jugaba con una vieja radio en la oficina. El entrenador no lo presionó. Al contrario, lo invitó a comer hamburguesa y refresco y lo llevó a casa personalmente y le regaló la radio que había guardado durante años. Carlos no podía soltarla. En casa, la madre al principio rechazó firmemente la petición del entrenador. Tenía miedo de que su hijo saliera herido, pero al ver la sonrisa de Carlos abrazando la radio, su corazón empezó a dudar. Le preguntó suavemente a Carlos: You a nice man? Yeah. La madre aceptó. Con el apoyo de su madre, Carlos dio un paso que cambió su vida. Se convirtió en asistente del equipo. Cuando el entrenador presentó a Carlos, exigió que todos lo trataran bien. Carlos dio todo de sí, aprendiendo instrucciones, ayudando en los entrenamientos, animando al borde del campo e incluso registrando cada fracaso. Aunque el equipo perdió 3 partidos seguidos, su optimismo siguió contagiando a todos los jugadores. Empezaron a entrenar más duro. Finalmente cambiaron la situación y lograron la victoria. Y todo esto no habría sido posible sin Carlos, pero no todos lo aceptaban. Algunos padres pensaban que Carlos solo era una carga para el equipo e incluso cuestionaban que el entrenador solo estaba actuando. Incluso la familia del entrenador empezó a no entender sus acciones. Al entrenador no le importaba lo que dijeran fuera, pero las dudas de su familia le dolían. Entonces contó un secreto guardado durante 40 años. Ese hecho cambió su vida y ahora también cambiará el destino de Carlos. ¿Quieres saber qué pasó después? Sígueme, la historia emocionante está por venir.